Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy Francisco Álvarez, sargento capellán de CKMI, y el día de hoy tenemos un mensaje de este domingo, ¿verdad? Correspondiente al 8 de mayo de 2022. Se llama Desde el vientre hasta las canas. Así es, y bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad de poder poner este mensaje, ¿verdad? De su palabra en este día, en este medio, y que llegue hasta donde estás tú, por medio de tu tablet, por medio de tu teléfono, tu televisión, donde quiera que tú puedas ver este mensaje. Que Dios te bendiga. Y le doy también gracias, ¿verdad?, a nuestra pastora Yolanda por permitirme poner este mensaje, ¿verdad?, en nuestra página de Facebook de Resurrection México. Y bueno, si tú estás listo, yo estoy listo. Así es, vamos a empezar, ¿verdad?, con este mensaje. Donde quiera que nos estés viendo, te mando un saludo. Este mensaje, como dijimos, se llama Desde el vientre hasta las canas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por la vida de nuestro hermano Daniel Calvetti, adorador. Bueno, quiero que me acompañes, hermano. Vamos al libro de Isaías 46, del 3 al 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 46, 3 y 4 dice: Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Amén. Amén, hermano. Aleluya. Qué importante es esta palabra, ¿verdad? Acompáñame, hermano, a orar por esta palabra y por poner este tiempo, ¿verdad?, en manos de Dios. Amoroso y bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que nos bendigas con ella, que podamos, Señor, atesorarla en nuestro corazón y que cumpla el propósito, Padre Celestial, para el que tú la has enviado. Te ruego, Padre, que nuestras vidas, Señor, se vean bendecidas por tu bendita palabra. Gracias, Señor. Toma el control de este tiempo, Señor, en el que se va a predicar tu palabra en este mensaje. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Así es, hermano. Pues vamos a ver esta hermosa promesa. Es una promesa de Dios, ¿verdad?, que dice que desde el vientre hasta las canas, en resumidas palabras, ¿verdad?, Dios nos va a soportar. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a sustentar. Amén. Quiero que reflexionemos en esto, hermano. Esta promesa de Dios, ¿verdad?, nos guarda desde el vientre hasta las canas. Primeramente fue dicha a los hijos de Israel, pero en Cristo somos nosotros también los herederos de esta promesa. Por si no lo crees, hermano, te voy a leer un pasaje, ¿verdad?, en Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, versos del 12 al 14, nos dice: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Hermano, que no te quede dudas, somos pueblo de Dios. Así como Israel, ¿verdad?, es la niña de sus ojos, pues sí, nosotros también somos un solo pueblo con ellos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, hermano, nada más y nada menos. Aleluya. Hermano, Dios nos trajo a Él desde la procreación. Así es, desde la procreación, desde que fuimos procreados y hasta que seamos viejos. Nos sustentará y nos cuidará. ¿Por qué, hermano? Mira, la palabra soportar en la Biblia tiene muchos significados, ¿verdad? Te voy a leer algunos. Soportar significa llevar, significa padecer, sobrellevar,
significa también tolerar, aguantar, tener paciencia. Soportar es tener paciencia, hermano. Soportar también significa sustentar. Soportar significa tener en alto o sostener. Amén. Todo esto es soportar. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos conceptos, ¿verdad? Todas estas palabras, estos sinónimos cuando escuchemos la palabra soportar. Amén. Bueno, vamos al desarrollo de este tema, hermano. Como primer tema, quiero decirte que somos importantes para Dios desde antes de nacer. Así es, hermano, desde el momento de la concepción. Vamos a ver. Salmo 139:16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén, hermano. Cada vida es importante. Dios es el que la hace posible, la vida. Dios la envía para cumplir un propósito, incluso desde el vientre. La vida de los padres y de la familia de los padres, los abuelos, cambia con un embarazo. Aún más si llega a darse el nacimiento. Una cosa es el embarazo y otra cosa es el nacimiento, hermano. Cuando está el embarazo ya hay cambios en la vida de los padres y también de los padres de los padres. De toda la familia. En cada etapa, ¿verdad?, de la vida va causando el propósito de Dios en muchas vidas. Quiérase o no. Amén. Hermano, las decisiones que vamos tomando paso a paso desde la concepción, no el bebecito, el embrión, no, los padres. Las decisiones que vamos tomando como padres paso a paso desde la concepción hacen que el resultado se vaya viendo influenciado. Es una cadena, ¿verdad?, de acontecimientos que cada uno va desencadenando el otro, va desencadenando, es como un eslabón tras un eslabón tras un eslabón. Uno lleva a otro y otro a otro y así nos vamos. Hermano, esto es para bien de nuestra vida, a veces para bien de la vida de otros. Incluso rechazar una vida, hacer una elección incorrecta, puede que parezca una decisión inteligente en ese momento, pero las consecuencias en la vida son imposibles de visualizar completamente. Hay secuelas psicológicas, puede haber secuelas físicas y también hay secuelas espirituales, hay consecuencias espirituales. Hermano, cada situación la usa Dios para su propósito. Incluso nuestras malas decisiones. Wow. Entonces, hermano, pues como dijimos, somos importantes para Dios desde antes de nacer. Número 2, otro punto número 2. Que seamos importantes para Dios no quiere decir que vamos a tener una vida larga, sino una vida con propósito. Son cosas diferentes, hermano. A veces una vida larga también es una vida con propósito, pero no necesariamente las vidas con propósito son largas, hermano. Segunda de Samuel, capítulo 12, versos del 18 al 23 dice: y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió le pusieran pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas
y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Amén. Este es un pasaje muy duro, hermano, muy duro. Una historia, ¿verdad? Nos habla, si tú te recuerdas, si tú la conoces, nos habla del fruto de un amor prohibido entre el rey David y Betsabé, que en ese entonces estaba casada con Urías, uno de sus soldados, ¿verdad? Del rey David, del ejército del rey David. El rey la vio, le gustó, se enamoró y dijo, mándenla a traer, por favor, llámenla. Bueno, de esta unión, ¿verdad? Resultó embarazada. Y el esposo, Urías, no estaba con ella. Si tú recuerdas, ¿verdad? Todo lo que pasó ahí, pues es una historia larga y triste. El bebé murió, dice, a los 7 días. Hermano, ¿qué propósito puede tener una vida tan corta? De la unión de Betsabé y David nació después Salomón, ¿verdad? Si hubiera sobrevivido el primer bebé, de la historia, hubiera sido el heredero del trono y nunca habría reinado Salomón. El fallecimiento del bebé nos confirma que los juicios de Dios son justos y nadie escapa de ellos. Si no hubiera fallecido el bebé, seguramente el pecado seguiría encubierto. Hubiera acarreado más afrenta y no se hubiera confesado y no se hubiera pedido perdón. Pero sin embargo, Dios utilizó esa vida muy corta, pero con un propósito. Amén. Hermano, vamos a otro punto. Aunque pase mucho tiempo, estaremos cuidados por Dios, incluso viejos y canosos. Dios no se olvida de nadie. Isaías 49, 14 y 15 dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Los que llevan toda una vida en Jesús, o mucho tiempo, ¿verdad? Aunque no haya sido toda la vida, pero ya mucho tiempo, seguramente, ¿verdad? Han visto que hay cosas que Dios no contesta en mucho tiempo. O parece que nunca las va a contestar favorablemente, ¿verdad? Y aunque parece que hacemos lo correcto, no vemos lo que creemos que es justo y necesario. Parece, en ocasiones, que Dios ya se olvidó de nosotros. Hermano, te voy a contar una historia. Escuché una vez a un familiar, ¿verdad?, que estaba en su lecho de muerte, estaba en un hospital, muy enfermo, desahuciado, cuando yo era muy joven, ¿verdad? Tenía como 20, 21 años. Él decía que creía que Dios ya se había olvidado de él, porque estaba muriendo. Porque dejaba a sus hijos pequeños y su esposa sí se había salvado de un accidente. Hermano, en ese momento yo no conocía a Jesús. Yo tenía una formación en la religión tradicional, pero estaba muy alejado de las prácticas religiosas. Así que solo le pude decir que yo no creía eso, que le echara ganas en recuperarse, ¿verdad? Y que todo iba a estar bien. Hermano, esa fue la última vez que pude hablar con este familiar. Hasta la fecha me sigo imaginando, ¿verdad? ¿Qué le pude haber dicho? ¿Qué le pude haber levantado el ánimo? ¿Cómo? ¿Con qué palabras? Pero Dios, hermano, no depende de lo que nosotros hagamos. Él es soberano y su propósito siempre se cumple. Dios no se olvida de nosotros, incluso de los soberbios. Los mira de lejos, no los oye, pero no los olvidan. Amén. Ay, hermano, Dios siempre tiene planes para nuestra vida. Aún, incluso después de que ya no estemos en el mundo. El propósito de Dios no es solo mientras nosotros vivimos,
El propósito de Dios es eterno. Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Dios es tan increíblemente perfecto, hermano, que ha creado todo desde el principio. A todos los seres humanos, a todos los animales, las plantas, los ríos, los lagos, los mares, los océanos, el agua dulce, el agua salada, el agua congelada, las tormentas, los sismos, las estrellas, todo, hermano, todo, todo, incluso los cabellos de tu cabeza, las hojas de cada árbol y las escamas en cada pez. Todo está programado, así, programado, para que suceda en el momento adecuado y exacto. Para Dios nada es casualidad, nada es, vemos cómo sale y de ahí le vamos haciendo. Dios no trabaja así, Dios tiene todo en control, todo planeado, todo planeado. Por eso es Dios. Hermano, esto es tan difícil de comprender y más difícil de aceptar en nuestra mente que a veces lo creemos imposible. Pero si vemos cómo funcionan las grandes computadoras actuales, ¿verdad? La inteligencia artificial que predice comportamientos, ¿verdad? Tú, por ejemplo, empiezas a poner unas palabras en tu teléfono para una búsqueda y te aparecen frases, ¿verdad? ¿Cómo predicar? Y te empieza a decir un texto predictivo. ¿Cómo predicar el evangelio a los no creyentes? ¿Cómo predicar en otro idioma? Hay muchas predicciones, ¿verdad? Son textos predictivos. Esto se debe gracias a la inteligencia artificial, ¿verdad? Predice comportamientos y hace sugerencias, hermano. Cuando tú ves un video, por ejemplo, en la plataforma de YouTube, después te sugiere otro video que puede ser relacionado al tema en el que tú estás dándole clic, ¿verdad? Los anuncios en nuestras redes sociales también aparecen los anuncios de acuerdo a nuestras preferencias. Todo esto, hermano, es analizado por inteligencia artificial, ¿verdad? Y entonces nos muestra lo que nos podría gustar o lo que se supone que nos podría gustar. Esto se llama inteligencia artificial. Dios es muchísimo más superior a todo esto. Él no hace predicciones con lo que va pasando. Él ya sabe cómo va a pasar todo en nuestras vidas. Hermano, nos damos cuenta que Dios es infinitamente superior a nuestras capacidades de programación. Ni el ingeniero más inteligente, más capaz, o el grupo de ingenieros más inteligentes y más capaz serían capaces, ¿verdad?, de programar como Dios ha programado el mundo. Cada vida, cada hoja de cada árbol, cada cabello, ¿verdad?, de tu cabeza, cada cabello de mi cabeza. Y Dios no predice tendencias. Dios no da respuesta, ¿verdad?, a cómo, dependiendo de cómo va el mundo. No, Él hace que el mundo vaya hacia esa forma. ¡Wow! Dios no está reaccionando, hermano. Él ya está en el futuro. Él estuvo en el pasado y está en el presente. Dios es eterno. Amén. Hermano, ninguna vida es igual a otra. Cada vida tiene un propósito dado por Dios. En cada vida hay etapas y tiempos que son útiles para cumplir el propósito de Dios. No quiere decir que toda nuestra vida, ¿verdad?, sea útil para Dios. Seguramente hay etapas en nuestras vidas que no son útiles para Dios, sin embargo tienen un propósito también. Hermano, si te fijas, Pedro, cuando declara que Jesús es Hijo de Dios, vemos aquí, ¿verdad?, Mateo 15:16 dice, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. También te voy a dar otro ejemplo. Mateo 26, 14 al 16 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo,
¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Amén. Hermano, aquí vemos dos vidas muy cercanas a Jesús. Amén. Día con día, hora con hora, estaban con Jesús. Aprendieron los dos, estaban los dos, Pedro y Judas, desde el principio, ¿verdad? Eran de los 12, del círculo cercano, del primer círculo de Jesús, de sus discípulos más cercanos. Bueno, en el primer ejemplo, ¿verdad? En la parte donde vimos de Pedro, vemos cómo Pedro tenía equivocaciones. Si tú lees todo ese capítulo, hermano, te vas a dar cuenta. Pedro de repente le llama a Jesús, tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente, aleluya, amén. Pero más adelantito, enseguida de todo esto, Jesús, ¿verdad? Les dice, es necesario que yo padezca, que yo muera y que resucite. Y entonces Pedro le dice, de ninguna manera te contesta esto, Señor, ¿te acuerdas? Entonces ahí se equivoca y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Amén. Pedro también tenía muchas equivocaciones. Pedro le dijo a Jesús, ¿verdad? En otro pasaje, en otra parte, ¿verdad? De los evangelios, si eres tú, manda que yo vaya. Cuando lo ve caminando sobre el mar, le dice Jesús, ven. ¿Y qué pasa después? Pues Pedro deja de ver a Jesús y se hunde. Pues sí, hermano, Jesús y Pedro tienen muchas escenas, muchos diálogos, muchas partes, ¿verdad? Muchas historias que nos relatan los evangelios. Y en todas vemos que hay aciertos, ¿verdad? Y hay errores de Pedro. Ok, Judas también tiene, pero mira, Judas es lo contrario. Judas era de los 12, muy cercano a Jesús, llevaba las finanzas del grupo, ¿verdad? Sabemos que era el tesorero, pero se equivocó y traicionó a Jesús. En varios momentos fue decidiendo lo que iba a hacer. En varios momentos, hermano. Se reunió primero con las autoridades principales del templo, los sacerdotes, para acordar entregarlo. Primer error, primer strike, dijeron. Segundo, Jesús le dijo que fuera a hacer lo que iba a hacer después de haber partido el pan. ¿Te acuerdas esa noche, miércoles? Están partiendo el pan, la cena, ¿verdad? El vino, y Jesús le dijo, ve a hacer lo que tienes que hacer. Casi le dijo, no ibas a... órale, a Huicán del Ala. Ahí todavía pudo decidir Judas y se fue, ¿verdad? Y todavía Jesús en el huerto de los olivos en Getsemaní, Judas lo entrega a los guardias, ¿verdad? Lo señala con un beso. Son 3 errores, 3 strikes, 3 veces que pudo decidir, ¿verdad? No hacerlo, pero decidió hacer, ¿verdad? Lo contrario al plan de Dios. Ojo. Estas decisiones que él tomó, Judas, también son parte del plan de Dios. Así es. Ay, hermano, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Verdad? Nos dice Jesús. Es una advertencia, es algo que nos dice Jesús, tómenlo muy en cuenta. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 10:22, ¿verdad? Dice... ¿Te acuerdas? El que persevera hasta el fin será salvo. Esto lo dice cuando los envía a predicar, ¿verdad? A los 12. Les dice, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vayan por pueblo de samaritanos, no vayan por pueblo de gentiles. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel y prediquen este evangelio. Primeramente, ¿verdad? Mateo 10. Más adelante, en Mateo 24, 14 capítulos después, ¿verdad? Cuando él está explicando los tiempos de los principios de dolores y de la tribulación, dice que seremos, ¿verdad? Los que prediquemos este evangelio seremos aborrecidos por causa de su nombre, pero también nos dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Mateo 24:13. Esta es una súper recomendación que no está de más recordar, ¿verdad? Debemos perseverar hasta el fin. Hermano, perseverar es seguir haciendo cosas para conseguir el éxito de la misión. Lo que ya hicimos no es suficiente. Es necesario que cada día, cada semana, cada mes, cada año, hagamos más. ¡Wow! Es que yo hice todo. Hermano, todavía se puede hacer más. Perseverar es seguir
añadiendo, persevera, persevera. Es seguir avanzando. Otro poquito más en el camino. Es como cuando vas en un viaje muy largo, ¿verdad? En carretera y vas manejando y ya llevas muchas horas manejando. Pero sabes que todavía te falta mucho tramo. Y entonces dices, ay, tengo que descansar, pero voy a llegar a este pueblito más adelante, a esta ciudad más adelante y ahí ya descanso. Ok, hermano, haces un esfuerzo extra, avanzas a la otra ciudad, le vas caminando otro poquito más para lograr el objetivo, ¿verdad? No importa, hermano, si tú ya eres maestro de escuelita dominical, un saludo para mis hermanos, mis consiervos, ¿verdad? Servidores que son los maestros de la escuelita dominical, que Dios me los bendiga. O si ya oras, si estás en el grupo de oración, no importa si ya predicas, hermano, si eres predicador de la palabra, es necesario hacer más. Intentar nuevos ministerios, hermano, nuevas formas de llevar el mensaje, alcanzar a más gentes, ir a nuevos lugares. Y no se trata de ir a nuevos lugares más lejos. Dijera, bueno, ya acabé con mi colonia, ahora voy a otra ciudad, el Señor me está llamando a otro país, quiero conocer otro país para predicar, hermano. Se trata de ir a lugares diferentes. A lo mejor, ¿verdad? Ya es tiempo de intentar otra vez platicar con tus familiares. Ya les platicaste una vez, trataste de predicarles a Cristo y no funcionó, hermano. No tuvieron buena aceptación tus palabras. Bueno, a lo mejor es tiempo de que lo vuelvas a intentar con otras palabras, desde otro enfoque, con otra, ¿verdad? Otra forma, otra manera. Quizás es tiempo de platicar con Cristo, o más bien de platicar de Cristo con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, en la escuela, con tus maestros, con tus jefes o con tus autoridades, hermano. Quizás es tiempo de volver a intentar algo que no te salió bien en el pasado. Y eso también es perseverar. Perseverar no significa tener éxito siempre. Significa no dejar de intentar nuevas formas de lograrlo. A lo mejor, hermano, te pasa como a mí, que en las noches, wow, estoy ya muy cansado. A veces hay días en los que digo, wow, ya, suficiente. Estoy cansado, ya, no quiero saber otra cosa más que descansar. Ok, descansa. Toma tu tiempo, despierta al nuevo día y ponlo en manos de Dios, hermano. Hay que dar a cada día su afán, es necesario. No porque estés muy cansado y digas, en vez de descansar, voy a seguir intentando otro. No, hermano, hay que darse tiempo para todo, para descansar. Dios hizo en 6 días, ¿verdad? Todo lo creado, la creación. Y en el 7º día descansó. Amén. Hermano, no existe una vida sin propósito. Todas las vidas tienen propósito. No hay ninguna vida que no tenga propósito. Ojo, esto es para creyentes y no creyentes. Todas las vidas tienen un propósito. Existen vidas que no quieren reconocer, aceptar y caminar en el propósito de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, 2 de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es, todos, aquí no dice los mayores, algunos, los del pueblo, no, todos procedan al arrepentimiento, hermano. Es necesario arrepentirse para poder estar en el propósito de Dios. Dios no sería justo si existiera un solo ser humano que nunca hubiera tenido la oportunidad de conocer a Jesús y poder decidir si lo acepta o no lo acepta, porque de eso depende la vida eterna a su lado o en tormento eterno. No hay una sola vida que exista o que haya existido en el pasado o vaya a existir que no tenga un propósito de Dios. Seguramente ya estás pensando en algunas vidas de algunas gentes que dices, esto no, esta cosa no tenía propósito de Dios. Hermano, incluso las personas, las vidas de los que no aceptan, ¿verdad?, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, cumplen un papel en la obra de Dios. Las autoridades romanas, hermano, fíjate bien, las autoridades romanas que no aceptaron a Jesús,
y empezaron a perseguir a los cristianos en los primeros 300 años de esta era, 300 años, ¿verdad? Propiciaron la propagación del evangelio en todo el mundo. Al hacer, ¿verdad?, esa persecución tan cruel, ¿verdad? Si tú alcanzas a escuchar, analizar las historias, ¿verdad?, de la persecución de la iglesia perseguida en los primeros 3 siglos, te vas a dar cuenta que eran muy crueles, pero lejos de apagar, ¿verdad?, la llama del evangelio, la llama del evangelio de Cristo de salvación, se fue propagando. Cuando hay persecución, hay propagación del evangelio, hermano. Las autoridades militares que han actuado contra la humanidad en las guerras también tienen un propósito. ¿Cuál propósito? Pues mira, se propicia el amor hacia los necesitados. Donde abunda el pecado, abunda la gracia, hermano. Todas las tribulaciones producen una fe genuina. Amén. Dios usa todas las vidas, hermano. Acepten o no acepten el propósito original. Proverbios 27, del 26 al 27 dice: los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Todo lo utiliza Dios. Proverbios 13, 22 dice, seguramente lo conoces muy bien este versículo: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Aleluya, es el que más nos gusta, ¿verdad? Bueno, hermano, aquí yo te quiero decir, ¿verdad?, con esto, que todas las vidas, acepten o no el propósito original, Dios las usa. Amén. Hermano, vamos a concluir este mensaje. Amén. Quiero que me acompañes a orar, hermano, por todo esto que hemos escuchado. Quiero que reflexiones en ello y acompáñame a orar. Amoroso y bendito Padre Celestial, te damos gracias por cuidarnos toda nuestra vida. Te damos gracias por tenernos paciencia siempre. Te damos gracias por soportarnos. Muchas veces nos desentendemos de tu propósito y queremos hacer nuestros propósitos, que son vanidad. Nuestra vida y las de los que has puesto en ella son para cumplir tus propósitos. Permítenos siempre aceptar que tus planes son los mejores, que todo lo que pones y quitas en nuestra vida es necesario para cumplir tu propósito. No permitas que prosperen nuestros planes, que son diferentes a los tuyos. Gracias por hacernos también pueblo tuyo por medio de Jesucristo. Gracias porque tú permitiste que naciéramos, que creciéramos, y si quieres tendremos una larga vida. Déjanos vivirla poniendo la vista en Jesús. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermano, Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Te invito, hermano, así como dice Daniel Calvetti, ¿verdad? Si Él nos está prometiendo cuidarnos desde el vientre hasta las canas, ¿por qué no le regresamos esa promesa? Adorándole desde el vientre hasta las canas. Hermano, yo quiero contarte algo así muy rápido. Mi pequeña Sarita, desde que estaba en el vientre de su madre, era una adoradora. Yo me ponía con la guitarra, me ponía a alabar, y ella se emocionaba mucho cada vez que adorábamos. Te doy ese testimonio, hermano. Desde antes de nacer, la vida tiene propósito, el propósito de Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Delta Lola Bravo, Maranata. Cristo viene, Cristo viene. Bye bye.